La figura clave que tienen ustedes que ver aquí es, ahí está, bueno, un poco lo que era la anatomía, esta de acá, o esta de acá, esta de aquí. Con esa diapositiva tienen todo resuelto. Porque los fármacos que vamos a comenzar tienen básicamente o beta bloqueantes o calcio-antagonistas, ¿de acuerdo? Hay un grupo de fármacos al último que vamos a comentar que son fármacos de última generación, pero finalmente usamos isolide, nitroglicerina como específicos de lo que es circulación coronaria, pero en específico son los antagonistas de calcio y también los beta bloqueantes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dijimos? Hay que disminuir la demanda de oxígeno. ¿Quién hace esto de acá muy bien? Beta bloqueantes y calcio antagonistas. ¿Y quién aumenta el aporte de oxígeno? ¿No? ¿Quién aumenta el aporte? De esos dos fármacos, ¿quién aumenta el aporte de oxígeno? ¿Quién es vasodilatador? Vasodilatador. El calcio antagonista, profesor Provicio, te baja la demanda y te aumenta la oferta. El único fármaco. Doctor, pero también los beta bloqueantes sí, pero lo hacen en una cantidad menor. Bajan la demanda y aumentan débilmente esto. ¿Por qué? Los beta bloqueantes aumentan el periodo diastólico y ahí se llenan las coronarias, ¿cierto? Al aumentar la diástole, indirectamente aumentan el flujo sanguíneo coronario. Pero directamente, ¿quién lo hace? Los calcio antagonistas. Acá están. Particularmente estos de acá están. Acá no están los beta bloqueantes. Entonces, cuando manejamos esto, el resto es bien sencillo. De beta bloqueantes y calcio antagonistas, estudiense todo. Porque sí va a venir en el examen. No sé si el doctor va a colocar preguntas, el doctor Carlos, pero yo solo voy a colocar esta parte, justamente aprovechando que a pedido de... Y ahí lo marca la carrera que querían dejemos. Ahí están los de primera línea y segunda línea, recordando de que en primera línea también tenemos isosorbide y nitroglicerina. Fármacos vasodilatadores venosos, ¿de acuerdo? Los beta bloqueantes no son vasodilatadores y los de acá son vasodilatadores venosos y arteriales. Esa es la gran diferencia entre los fármacos de primera línea. De todo lo que tenemos aquí, tenemos el nicorandil, la ibadravina y la ranolazina, que vamos a comentar al final, me parece. Y tienen mecanismos de acción similares a los que hemos comentado antes, de que son mixtos. Recuerden que los nitratos, como por ejemplo la nitroglicerina, es uno de los más conocidos, los más antiguos, sobre todo la forma de enviar sus relajantes musculares, pero sobre todo de quién? De lo que son vasos venosos, secundariamente hay depresión de calcio e incremento de energía específica. ¿Qué hacen los nitratos? Pregunta de tu examen, ahí está acá. ¿Qué disminuyen los nitratos? La precarga, porque disminuyen el movimiento sanguíneo circulante al retener con el sistema venoso. ¿Dónde tenemos más sangre en el sistema circulatorio? ¿En arteria o en venas? ¿Cuánto tenemos en venas? 65-70%. Apenas 7% en el corazón y 7% en el pulmón. Entonces, si tú vasodilatas al paciente la vía venosa, hace que se quede más sangre en ese continente, cae la precarga, cae el ingreso de sangre a las aurículas, cae la demanda de oxígeno, ¿de acuerdo? Disminuye la presión y el volumen ventricular, mejorando el flujo endocárdico. Ahí tienen ustedes los nitratos cómo funcionan. ¿Sí? Cae el entorno venoso y precarga, cae también la poscarga, ¿de acuerdo? Cae la resistencia pulmonar y periférica y a la vez cae el consumo de oxígeno. Lo malo es que esta caída origina muchos efectos colaterales. Hay hipotensión, el paciente tiene inclusive taquicardia refleja, lo cual disminuye el efecto terapéutico de este fármaco. Ahí tienen ustedes los efectos: vasodilatación arterial, arterial muy pobre realmente, coronaria, cae la presión de arteria pulmonar, la presión capilar pulmonar, la presión arterial y el gasto cardíaco deben ser monitorizados. Y tenemos también, ahí están, nitratos. Creo que este esquema reduce mucho lo que es hidratación venosa, cae la precarga,
cae el consumo de oxígeno, cae también la poscarga. Toda esta cascada de eventos viene básicamente dada por la vasodilatación venosa, y la escasa dilatación arterial generalmente va a originar una caída de la poscarga, que es finalmente toda la resistencia periférica de arterias que se da en la raíz de la aorta, ¿de acuerdo? Si dilata las coronarias, que no es específico de coronarias, aumenta su flujo sanguíneo e incrementa indirectamente el flujo miocardio. Tendríamos un efecto tóxico, ¿cierto? Por los nitratos. Pero como tiene este tipo de efecto hipotensor, puede que si lo asociamos con fármacos antihipertensivos o diuréticos, finalmente eso sea su mayor. Ahí está todo lo que ya hemos comentado, cómo se origina la vasodilatación, óxido nítrico, guanina ciclasa, aumento del GMP cíclico, aumento de la proteína independiente de GMP, alteración de la fosforilación de nuevas proteínas, desfosforilación de las cadenas ligadas de miosina y por tanto origina una vasodilatación. Ahí tiene, relaja el músculo arterial, muy pobre, pero sobre todo venoso, como está colocado acá, ahí en la precarga y la poscarga. Si yo les coloco en el examen efectos farmacológicos, deben colocar que cae la precarga y cae la poscarga, cae el tamaño de las cavidades, la tensión arterial, el gasto cardíaco y sobre todo en la presión al final de la diástole, que es un reflejo de la precarga. Ahí está cómo mejora el aporte de oxígeno y cómo este oxígeno se redistribuye finalmente a todas las áreas, sobre todo a aquellas áreas isquémicas que se han generado en el corazón. Se emplea esto de emergencia así, se emplea de emergencia y actúa relativamente rápido por vía subliminal. ¿Qué es lo malo? Que como origina vasodilatación va a originar rubor, sensación de calor, bochornos en el paciente y baja la presión, taquicardia refleja. En algunos pacientes que usan más tiempo esto puede que origine methemoglobinemia e hipotensión severa justamente por la vasodilatación. Ahí tienen la nitroglicerina. Recuerden que tenemos nitroglicerina y también tenemos isosolide, que tiene una característica muy similar a ella, pero tiene un efecto menos agudo en el tiempo, quiere decir que tiene menos cambios en la fase aguda de administración. Ahí tienen toda la nomenclatura clínica de estos fármacos, que al final son fármacos específicos de circulación coronaria, y acá tenemos los efectos de los beta bloqueantes. Aquí están los beta bloqueantes, todos los efectos de beta 1 y beta 2. Entonces, si yo coloco beta bloqueantes, ¿cuál será el efecto colateral? Por ejemplo, en el hígado. ¿Está bien? ¿Cuál será el efecto en el útero? La receta. Entonces, todo esto finalmente viene dado a que tiene una acción antihipertensiva y antiisquémica. Antihipertensiva reduce todas las propiedades del corazón, inotropismo, conotropismo, vagotropismo, tromotropismo, los disminuye. Y también disminuye la activación de este sistema de acá. ¿Por qué? ¿Por qué disminuye la activación del sistema renal clínico? ¿Por qué? Porque bloquea la renina. ¿Cómo lo bloquea? En el aparato yuxtaglobulular, ¿se acuerdan? ¿Qué tiene el aparato yuxtaglobulular? Ese aparato. ¿Qué componentes tiene el aparato yuxtaglobulular? Ese es el primero. ¿Cultura bonilla? Tiene la mácula densa, las células yuxtaglobulares, las células extracelulares y las células yuxtaglobulares. Entonces, ¿qué hay en este aparato yuxtaglobular? Hay un receptor beta 1. Yo lo bloqueo, cae, ¿de acuerdo? Cae en la renina, ¿ok? Ahora seguimos con los fármacos. El efecto antiarrítmico, recuerden que tiene también un efecto antiarrítmico muy marcado, antiisquémico porque disminuye la cantidad de oxígeno requerido. No es que incremente demasiado en la oferta, pero sí, como ven acá, al aumentar la diástole, generalmente incrementa la perfusión miocárdica de manera indirecta, pero directamente lo hacen los casos antagonistas, ¿de acuerdo?
Tiene efecto antiarrítmico básicamente por la activación la inactivación de focos ectópicos en el miocardio. Retrasa lo que es la conducción en el nodo auriculoventricular. Tiene efecto antioxidante, ¿de acuerdo? Y tiene también propiedades. ¿Qué es lo malo de este beta bloqueador? Que origina efectos en los lípidos, tiende a aumentar los lípidos en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, inclusive tiene cierto grado de inhibición de reacción plaquetaria, lo que lo hace un fármaco pues completo para esto. Esto no viene al caso, hay unos estudios en los cuales usamos carvedilol. El carvedilol, doctora que se acaba de dormir. ¿Dónde actúa? ¿En qué receptores? Es un beta bloqueante mixto. Carvedilol es beta 1, Alfa 1. Si bloquea beta 1, bloquea el corazón, y si bloquea alfa 1, ¿qué hace? Bloquea la vasoconstricción, ¿de acuerdo? Entonces, es un excelente fármaco para este tipo de... Ahí están los casos de bloqueo más importantes, perdón, los beta bloqueantes más importantes. Si les viene esto, ¿qué significa? actividad simpática. Aquí están todos los que no tienen y todos los que tienen, y obviamente son menos radicalizados. Todavía. Ahí están de los bebés, como he visto varios mensajes que se mandan a ustedes. Cae la frecuencia cardíaca, prolonga la diástole, por tanto aumenta el tiempo de revolución endocárdica. Esto es lo que hablábamos que aumenta la oferta. Cae la necesidad de oxígeno, cae la contractibilidad y disminuye la presión arterial. ¿Cuál será el que más usamos como beta bloqueante aquí? Usamos atenolol, y si es uno mixto usamos carvedilol. El carvedilol más se usa en insuficiencia cardíaca, acuérdense. Acá usamos un potente beta bloqueante que es sobre todo atenolol, ¿de acuerdo? A ver, tenemos los fármacos lipofílicos, tenemos los fármacos lipofílicos, tenemos el lipoliol, tenemos el infarto que no viene al caso, y no hay otro. Aquí está la dosificación de los fármacos, pero como les digo, en el caso de ustedes no hay ningún problema. ¿Qué hacen los calcio antagonistas? Exactamente lo mismo, pero sobre todo hacen un mejor trabajo en la parte de oferta de oxígeno, ¿de acuerdo? Aumentan bastante lo que es la oferta de oxígeno en el corazón. Un calcio antagonista que se emplea aquí, doctora Barros. Calcio antagonista bueno, que sea antiaginoso y antihipertensivo. Digo, para ir sacando lo que te dijo ver tu docente. Hipertensivos. Doctora Yuri. 5 a 10 miligramos, un pues de cabo. Otro. Más o menos de ese tipo. Felodipino. Y el albipino. Hay varios fármacos, ¿de acuerdo? No es solo uno. Por favor, en las antagonistas, ya que tú lo has mencionado, no se queden pensando en infestino, en qué sea, hay varios. El más importante, lo ha hecho Nico, es amlodipino. Entonces, ahí tenemos, miren, los que son antiarrítmicos y los que no lo son. El bloqueo del nodo auriculoventricular en amlodipino es 0, no es antiarrítmico. ¿De acuerdo? El bloqueo del nodo auriculoventricular del verapamilo es 5, para que vean el poder antiarrítmico que tiene sus fármacos. ¿Ok? Inhiben el flujo de iones hacia canales de calcio, inhiben sobre todo el canal de larga duración que es tipo N, no está el tipo T por acá, no, acá está, perfecto, muy bien. El tipo T que básicamente cumple un papel importante en los nodos que ya ustedes han comentado. El efecto endotelial no vamos a comentarlo, es. Cuidado con los términos. Inotropismo negativo es hipotensor, cronotropismo negativo es que baja la frecuencia cardíaca. El lenguaje del examen es lenguaje de médico, por si acaso, no vayan a encontrar. Baja la FC, cronotrópico negativo, control positivo, patmotrópico negativo y cromotrópico negativo positivo. Eso en el examen va a estar claro, eso pueden cambiar. Ahí tienen ustedes las modificaciones que hacen el verapamilo, el diplacén, las isofinidinas
Fíjense en esta parte de acá arriba, por favor. Aquí está la nifedipina, aquí está el ibuprofeno. Sonotrópico negativo, inotrópico negativo, vasodilatador y reductor de la postcarga. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, sabiendo los puntos clave de esta parte, ahí están los beta bloqueantes. Pasamos a los fármacos antianginosos, que bueno, ya vemos que ahora son solo algunos de los benditos efectos muy pequeños en la parte molecular, ¿no? Inhibe el flujo de calcio hacia la célula y disminuye la acción del potencial de acción. Origina relajación del flujo vascular, periférico y coronario. Nicorandil. Tiene un efecto en la apertura de canales de potasio, aumentando su conductancia e hiperpolarizando la célula muscular. ¿De acuerdo? Por este efecto, finalmente, y también porque su grupo nitrato incrementa la activación de la reciclasa, aumenta la producción de gen específico. Al final, tiene un efecto doble: cae el consumo de oxígeno e incrementa el flujo sanguíneo coronario. El único de los fármacos que tiene este efecto es el nicotinamida. Los nuevos, ¿de acuerdo? Efectos: cae la concentración de calcio, el consumo de oxígeno miocárdico, cae la poscarga por caída intravascular y mejora el flujo sanguíneo coronario. Vasodilatación, ahora sí, de los dos, arteriolar y venoso casi por igual. Produce vasodilatación coronaria directa, estimula la guanilactociclasa y activa canales de potasio. ¿Okay? Muy bien, entonces nicorandil tiene una farmacología diferente a la que tenemos con la timitacina, que básicamente modifica el metabolismo anaeróbico que se presenta en isquemia miocárdica, mejorando la producción de ATPs, quiere decir, mejorando el efecto de la falta de oxígeno a nivel del miocardio. Mejora la sobrecarga de calcio y en general disminuye la producción de radicales libres de oxígeno. Ahí tienen el efecto, inhibe la 3-cetoacetilcoatiolasa, una enzima involucrada en el último paso del metabolismo de ácidos grasos. Es un fármaco que se emplea como segunda línea después del nicorandil. Tenemos la ibadravina, que tiene un mecanismo de acción también mixto, ¿no? Básicamente hiperpolariza la célula por bloqueo de la entrada de iones de sodio y promover la activación de los iones de potasio. Cae el consumo de oxígeno, mejora la perfusión coronaria durante la diástole, y por ese motivo, a la vez que reduce el consumo de oxígeno y baja la frecuencia cardíaca, selectivamente lo que hace es también incrementar el llenado coronario. Ranolacina, para terminar con este drama, inhibe la corriente tardía de sodio, igualmente como el anterior, evita la prolongación del potencial de acción, lo que genera finalmente una relajación del músculo isocardíaco. El músculo cardíaco, aumenta la sensibilidad ventricular, mejora el aporte de oxígeno. Como se dan cuenta, son mecanismos de acción similares, pero sin los efectos colaterales que hemos tenido con los fármacos, los nitratos, el isopride y los beta bloqueantes con los calcio antagonistas. Ahí tienen las indicaciones. La moxidomina básicamente tiene muy similar a lo de los nitratos, pero en dosis altas inclusive puede disminuir la postcarga en el sistema vascular periférico. Disminuye la demanda de oxígeno, produce vasodilatación coronaria directa y también tiene un poder antiagregante plaquetario. Muy bien, a ver, en la última parte tenemos farmacovigilancia. Ahí, ¿qué hacemos en farmacovigilancia? Básicamente hay dos cosas. Identifique qué tipo de reacción adversa es una u otra que vamos a colocar. ¿Ok? ¿Está? Entonces, ¿cuándo es una RAM tipo A, tipo B, tipo C? ¿Se acuerdan? Sí, más o menos. Cuando se da un fármaco
si el efecto depende del fármaco y es una pronunciación muy acentuada de su efecto, es tipo A. Si se da un fármaco y sale cualquier cosa menos parecida al efecto, es tipo B. Tipo A, una sedación muy intensa con una dosis baja de diazepam, ¿no? Tipo B, tomas una penicilina y te da un pico molecular que no tiene nada que ver con eso. Tipo C, el uso de corticoides crónicos genera una supresión del eje hipotálamo, hipófisis adrenal y te da un síndrome de Cushing, ¿no es cierto? Tipo D, mira, a ti ya me hicieron con el tiempo. Tipo D es como Teratogénesis. Teratogénesis, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, diferencien ustedes RAM tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. Punto, se acabó. Las 4 eran los tipos de RAM. Ahora, cuando veamos esos tipos de RAM, el más agudo y más importante es el tipo B. El tipo B origina choque anafiláctico que se va a prolongar tratamiento de choque anafiláctico. Así que, por favor, lo a revisar. ¿De acuerdo? Esto de las RAM, a ver, hay una explicación un poco más cruda por acá en cuanto a lo que una RAM significa. Está por acá, por acá. A ver. Los estudios de los fármacos han originado de que finalmente hayan efectos terapéuticos y efectos que uno no está buscando, ¿de acuerdo? A más tiempo tenga un fármaco en estudio, obviamente esta posibilidad disminuye. A más tiempo tenga esta posibilidad disminuye. Recuerden, todos tenemos medicamentos que hemos tomado, ¿cierto? Alguien le dio algún medicamento, el Panadol, ya, para ponerle un contexto, sabor amargo en la boca, sí, es un efecto prácticamente que tiene mayor importancia. Si generó alguna patología o algún cambio fisiológico que tuvo que quedarse en el hospital, hipotensión, crash, mareo, diarrea, etc., es moderada. Si casi te mata ese bebé, se te mató el total. Ahora, es importante diferenciar de que las más letales se presentan en más corto tiempo. Quiere decir, si yo coloco un medicamento y rápidamente se presenta, aquí, se presenta la reacción con seguridad y es grave. Así que, si van a colocar medicamentos, sobre todo por vía parenteral, deben tener a la mano las medidas adecuadas para manejarlo, quiere decir un coche de paz. Ahora, si esto ha sido dado por vía oral, ¿cuál sería tu primera reacción? Me envío a poma, le doy celecoxib y me doy cuenta que se arranca el bronchado a los 15-20 minutos. Primera reacción. Inducir el vómito, darle agua helada, colocar el fármaco para que no lo realice. Y conocemos de que la absorción se completa en 60 minutos, podemos retirar el excedente. ¿Sí? ¿Cómo lo retrasamos? Con agua helada. ¿Cómo colocamos al excedente fuera? Con cualquier medio que induzca el vómito. Con el paciente despierto, con el paciente dormido, ya olvídense de eso, por favor. Entonces aquí tenemos las anafilaxias aceleradas, las que son de 1 a 2 horas y las que generalmente se presentan luego de unos días, pero que no por ser más retrasadas en el tiempo son menos graves, la fuerte de neutropenia, neumonía, etc. Esto mata al paciente y lo de acá también. Hay gente que le ha dado edema laríngeo nada más, sin una roncha en el cuerpo se muere. Tener cuidado. Preguntar siempre antecedentes antes de poder definir qué le colocamos en un paciente. Esta pregunta generalmente es: factores de riesgo. ¿De qué paciente me debo cuidar para que haga una trama?
tres conceptos fundamentales. Aquel que toma polifarmacia, aquel que tiene deterioro de sus aparatos excretores o metabolizadores, como son el hígado y el riñón, ¿de acuerdo? Número 3, la edad, un riñón en el límite o muy inmaduro, los fármacos ingeridos y factores genéticos no modificables. Aquí hay que meter el antecedente familiar también, de que el caso de este paciente mucho cardiovascular, que cuidado, son los cultones ya, no te pasa. Él no tenía alergia, pero hermano, casi se muere por una 24 años, casi se muere, acabó la UCI de la receta. Entonces, preguntar bien por esos factores no modificables. ¿La separación? ¿La separación? A ver. ¿La separación también o no? Sí, ¿por qué? Porque las embarazadas. Porque las embarazadas tienen fragilidad en su sistema cardiovascular y respiratorio. Y a pesar de que sea una RAM que sin gestación hubiera sido una RAM menor moderada, cuando hay gestación puede que por los estados fisiológicos se convierta en una acelera. Una gestante hipotensa es lo peor porque hace insuficiencia placentaria y puede que el niño. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí muy bien tu dato, hay que comentar esto para que se tome en consideración. La dosis depende básicamente de las de tipo A, la duración en las de tipo C, ¿de acuerdo? Esto de acá en las de tipo C también, y las propiedades farmacodinámicas en las de tipo B. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos que parecen bien, ¿no? Vamos a colocar esto de no relativas a la dosis, una reacción inmunológica, una variación farmacogenética, una reacción senseo-eléctrica. De larga duración, cambios adaptativos y fenómenos de rebote. Esa es C, esta es B, y la A ver, las de tipo A, que están en la variación farmacocinética. Si yo tomaba antes un fármaco y me iba muy bien, con el tiempo, ¿todo bien, Miguel? Me estabas como botizando, ¿no? Voy a sacar así. Y si yo con el tiempo hago un problema renal por mi edad y el fármaco que yo tomo a dosis antiguas ya cambia su efecto, eso es una tipo A. Yo le coloco a Fonseca 10 miligramos de morfina y le traigo a un paciente de su mismo peso, del mismo sexo, pero de 80 años, le pongo los miligramos y lo mato. ¿De acuerdo? Entonces, mucho depende de la dosis de las condiciones de riesgo hepático, cardíaco, cardiovascular y de interacciones que tenga el paciente. Y las de tipo B, que son las más consultadas generalmente, miren que las de tipo D, que ha comentado acá la compañera, tienen que ver con la teratogénesis y con la infertilidad, porque son también células de largo o de gran reproducción, las células monadales. Ahí están las de tipo A. Se va a preguntar dos preguntas de esto de acá, si es posible. Factores de riesgo y alguna reacción tipo A. ¿Cuál no es la correcta? Entonces colocamos 4 alternativas o 5 y deben marcar cuál no es la correcta de las reacciones adversas. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los fármacos más susceptibles de hacer una RAM tipo A? Anticoagulantes, acabamos de ver, drogas hipoglicemiantes, drogas antiarrítmicas que me llevan a una bradicardia severa, ¿de acuerdo? Glucósidos cardíacos, aminoglucósidos y contraceptivos orales, son de los grupos más conocidos. Ahí tienen ustedes que pueden pasar por una disfunción hepatobiliar, caída del flujo sanguíneo hepático que ya hemos comentado, caída de proteínas, todas las cuales finalmente alteran lo que es el efecto farmacológico. Enfermedad cardíaca, enfermedad renal. Las de tipo A se clasifican en esta forma, ¿no? Sobredosis o toxicidad, efecto colateral, efecto secundario, o finalmente, como mencionamos, el factor de riesgo más importante quizás sea la polifarmacia. Las de tipo B finalmente aparecen en individuos susceptibles, y esto básicamente viene dado porque no tienen dependencia de la dosis. No tienen dependencia de la dosis. En dosis mínimas puede que se presente el efecto y puede que sea mortal, ¿de acuerdo? Eso de la penicilina nos enseñó mucho, realmente como médicos. ¿Qué tenemos en el tipo B? Tenemos varios tipos. El primero es el más importante. Son raras y frecuentemente se
van a descubrir cuando se someta a una población más diversa a este fármaco. Colocamos unos ejemplos, cada uno más patético que el otro. Muy bien. Colocamos, a ver, colocamos esto, ¿de acuerdo? Todas son gran tipo E, ¿ok? En la angioedema. Ahora miren, este también lo colocamos. Fármacos que frecuentemente originan anafilaxia, esa pregunta va a venir, ¿vale? AINES, penicilinas, cefalosporinas, aminoglucósidos, antimicóticos y ECA, que son básicamente los fármacos. Ahí tenemos también contrastes para grafos, pero no están colocados. Tipo A y tipo B son diferencias, la tipo C uso continuo. Tipo C uso continuo dada por la dependencia de fármacos como las benzodiazepinas o los efectos que tienen los corticoides y los AINES en el cuerpo. Recuerden que los AINES también se acumulan ¿dónde? En lugares ácidos y pueden originar una nefropatía. Esa nefropatía por AINES es tipo C y no es tipo B, ni tipo A, ¿de acuerdo? Es una acumulación. Tenemos también lo que comentó la compañera, carcinogénesis y teratogénesis. Y recuerden que los días, ¿cuáles serán? De 0 a 7 tenemos el efecto de todo o nada. Del día 28 al 55, ¿qué será? Organogénesis. El periodo más vulnerable, el primer trimestre en el embarazo, ¿cierto? ¿De acuerdo? Pero no es el único. Recuerden que también luego de la organogénesis hay crecimiento y diferenciación. Ahí tienen ustedes el crecimiento de 55 días en adelante. Tenemos también efectos colaterales. De manera que si yo les digo si este es el único periodo sensible, mentira. Toda la gestación es un periodo sensible porque luego viene la maduración y el desarrollo del crecimiento de lo que son los órganos y extremidades, ¿de acuerdo? Las de tipo E tienen que ver con el rebote. Aquí están los beta bloqueadores. No se olviden. Suspende un beta bloqueador, se sube la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Un mini caso que les puedo colocar por ahí. ¿Cuál sería la respuesta? Es tipo E. Suspende un anticonvulsivante y este convulsiona, es tipo E. ¿De acuerdo? Y esto de fármacos en el embarazo, vamos a colocar, creo que al final está. No, había un cuadro de. Eso. Antes de ese cuadro. No, ya acabamos. Sí, ha sido particularmente un tanto difícil de digerir para mí porque encima de lo que